buscaríamos el formato digital para que ustedes lo puedan comprar en formato digital y tal vez hacer algún convenio con la universidad o alguna editorial de acá que se pueda garantizar la circulación física del libro. Bueno, no les voy a hablar más del libro. Jaime, ¿tiene algo para decir o empezamos? No, digamos que es muy importante tenerte aquí, Luis Horacio y Esteban, porque digamos que es la concreción de lo que nosotros llamamos los acuerdos internacionales, las relaciones interinstitucionales que a veces ustedes las ven como en documentos, en una cantidad de documentos donde le dice a usted que usted puede ir a otro país, puede ir a otra universidad y todo esto. Y realmente cuando estuvimos el año pasado fuimos muy bien acogidos por Luis Horacio y por toda la Universidad Andrés Bello. Eh, esperamos responder de la misma manera, por lo menos en la que ustedes nos han recibido, y seguramente nos seguirán recibiendo, porque hay nuevos proyectos, hay renovados proyectos siempre para realizar con el equipo de investigadores que allá con los cuales hemos establecido ya relaciones de investigación que están, como tú lo has dicho, puestas en el papel, en blanco y negro. Y entonces algunos estudiantes ya nos han acompañado y han ido cumpliendo el sueño de visitar esta gran universidad. De nuevo, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Luis Horacio, ya como se los ha dicho, nos va a ayudar esta tarde y el día de mañana. El viernes creo que ya está de viaje para Santiago. También le tocó adelantar el vuelo por cuestiones pues de el conocido paro de Avianca. Bueno, gracias. Gracias, Jaime. Bueno, entonces los voy a dejar con Esteban Quesada Montero. Su conferencia es Sociedad Despolitizada, reflexiones en torno al sujeto político en la filosofía de Jean-Paul Sartre. Reitero, él es estudiante de la Universidad Andrés Bello, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, específicamente de la Escuela de Trabajo Social. Para su exposición tendrá 20 minutos. A los 15 minutos yo le hago una ceñita y ya con eso él empieza a cerrar su exposición. Luego, pues reiteramos el llamado entonces a los profesores de Barranquilla si llegan, o si no, pues entonces yo haría mi exposición y ahí ya le pasaría el cronómetro a Esteban para que él me controle el tiempo a mí, porque soy bueno hablando. Y luego abriríamos el espacio para las preguntas, tal vez un receso, y vendríamos con la segunda parte de la tarde de hoy. Muy bien, Esteban. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Súper. Primero agradecer, doctor Luis Horacio Franco, todo su apoyo y todas sus ganas de que yo pudiera estar hoy acá. También a John Jairo, un gran amigo que he podido conocer en Colombia y que me ha hospedado en su casa y además me ha mostrado lo bonito que es Cali. Hemos podido salir por ahí a caminar, conocer algunos lugares que la verdad que me dan una sensación muy bonita de esta ciudad. Estoy muy agradecido de cómo me han recibido, de la disposición que tienen por ahí los colombianos para poder atender al público y de entregarle digamos, un buen momento. Así que gracias, doctor, gracias acá y también gracias a los que hoy están escuchándome. Bueno, para empezar un poco quisiera señalar la idea principal que busco exponer hoy en día y que me he propuesto entregar en este espacio, ¿no? Mis reflexiones pretenden repensar la dimensión del sujeto político en el contexto contemporáneo de una sociedad despolitizada. Esto pretendo llevarlo a cabo por medio de un análisis crítico del ser, aproximándonos a la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, la que nos permitirá realizar un recorrido en las nociones de libertad, angustia y compromiso. Así también me situaré desde mi disciplina, el trabajo social, para proponer algunas claves que nos permitan repensar o pensar algunas formas de asumir este desafío de la sociedad despolitizada. Bueno, primero que todo creo que preguntarnos por lo político hoy es un acto bastante complejo, ¿no? Y se complejiza más aún dando cuenta que una condición ineludiblemente propia del humano se sitúa en estos tiempos como una dimensión evitable, detestable y bastante deplorable. Si bien el espacio que hoy tenemos es justamente para tratar de repensar lo político, creo que son instancias que hay que aprovechar bastante y también agradezco que me hayan invitado
a estar hoy acá. Desde un primer plano me he preguntado, ¿qué tan reducida se ha visto la dimensión política en nuestro contexto histórico y social? ¿Acaso se ha construido una ética del deber ser ciudadano a partir de una participación limitada, coartada y vinculada al mero proceso de votación electoral? Y del mismo modo, ¿qué responsabilidad tiene el trabajo social en la construcción de nuevos espacios de participación ciudadana? Todos estos cuestionamientos hacen parte de una triada que se intentará exponer hoy en día a propósito de la política, la ética y el trabajo social. Veremos entonces, en una primera instancia, cómo pensar y repensar estos elementos a la luz del existencialismo francés del siglo XX en adelante, y frente a esto resulta relevante pensar el rol que cumple hoy el trabajo social, tomando en cuenta como punto de partida la realidad y sus constructos sociales y por lo tanto sus posibilidades de reproducción, transformación y de replanteamiento. Escribir sobre Jean-Paul Sartre a partir de cuestiones éticas y políticas no es una mera coincidencia. Este filósofo francés representa en su máxima expresión uno de los puntos centrales en esta ponencia. Me refiero a la ruptura con el apoliticismo y la constatación de un sujeto político que vive desgarradamente su humanidad a partir de las diversas contradicciones que enfrenta. Un sujeto comprometido con su tiempo, con su historia y con su contexto histórico y social. Hablamos así entonces de un sujeto comprometido con el mundo. Puestas así las cosas y angustiado por la realidad que vive luego de una Segunda Guerra Mundial, Sartre da una conferencia el 29 de octubre del año 1945 que tengo la oportunidad de traer acá, titulada El existencialismo es un humanismo. Esta ponencia que da Sartre se publica posteriormente a manos de algunos editores y acá el mismo Sartre en una de sus frases más políticas dice lo siguiente: eligiéndome elijo al hombre. ¿Qué quiere decir esto a la luz del sujeto político? Que indudablemente mis elecciones, mis manifestaciones y mis decisiones van a condicionar a la humanidad, que mis actos no pueden pensarse de forma aislada. Cuando decido ausentarme de la política, desentenderme de la realidad y vivir bajo el individualismo, promuevo indiscutiblemente una forma de ser, una forma de vivir y, según John Jairo, también una forma de política. Esto indudablemente nos lleva a una situación en la que estamos insertos. Según Sartre, así la responsabilidad es mucho mayor de lo que nosotros sabemos o que podemos suponer, porque compromete a la humanidad entera. Esta responsabilidad de la que habla Sartre apunta a que, como él mismo expresaría en esta conferencia, estamos condenados a ser libres. Desde esta perspectiva, ya podría vislumbrarse una ética de la libertad y una forma angustiante de vivir esta misma. Entiendo yo que hace alusión entonces a una responsabilidad habitual que carga el hombre frente a su principio de humanidad, que es obligatoriamente elegir. La libertad entonces sería definida por Sartre en El ser y la nada, que es el otro texto que tengo acá, como una estructura permanente del ser humano. Eso es lo que dice Sartre. En relación a esto último se presenta su carácter inagotable. La libertad es fundamento del ser que somos y ante eso todos nos situamos en la realidad con la libertad de elegir quién ser y por consecuencia con la responsabilidad protagónica sobre nuestro destino. Es así como radicalmente en los años 50 Sartre genera una ruptura en su sujeto político, quebrando con la ceguera que lo mantenía al margen de lo político, limitándolo únicamente en su rol como filósofo y escritor, como si estas cuestiones no fueran de la mano. Resulta coherente preguntarnos entonces, ¿cómo es que la humanidad no se ha hecho consciente aún de la libertad que conlleva existir? Cuestión que podría explicarse a partir del determinismo como una imposición externa constante, puesto que parece preferible delegar la responsabilidad en lo estructural, en el materialismo histórico o en el determinismo psicológico. Pero ese determinismo no es más que un refugio. Sartre diría que ese determinismo es una defensa reflexiva contra la angustia. Podemos decir entonces que el ser que excusa su elección en un sentido externo enmascara su conciencia. Si yo mismo elijo desentenderme de las distintas problemáticas que atacan mi tiempo y mi espacio, si delego mi responsabilidad sobre lo que vivo y vivo como un existente inauténtico, sumido en una liviandad absoluta, y si deposito mi destino y mis posibilidades, es una esencia previa a la existencia. Entonces yo enmascaro mi conciencia. Puesto que el hombre es ante todo un proyecto. Sartre diría en esta conferencia que el hombre no es otra cosa que lo que él mismo hace de sí. La angustia es entonces la condición de la libertad y también una forma de vida. Esta angustia de la que nos habla Sartre no apunta a una forma de vida pesimista o deprimente, sino activa y justa,
atendiendo a la idea de un porvenir propio y autónomo, porque el ser es una nada que se lanza hacia un porvenir indefinido. Ponge ha dicho en un artículo muy hermoso: el hombre es el porvenir del hombre. El hombre es entonces lo que él escoja ser, y entonces la angustia es la forma de entender y aceptar mi vida, mi libertad y mi ser. Ante esta ética de la libertad que expongo a partir de Sartre, me planteo como un objetivo la revalorización del ser que somos y por lo tanto de la importancia que tenemos con la sociedad, con la política y con el contexto histórico que vivimos. Volviendo al inicio de esta ponencia, la realidad y los constructos sociales son una cuestión edificada por el ser y por lo tanto abierta a transformaciones. Entendiendo esto, podemos armarnos de un aire protagónico, pero no solos, sino con los otros, con todos los que han sido lanzados al mundo y que han venido a construir su proyecto de ser. Comprendiendo entonces esta libertad que fundamenta nuestro ser y que se sitúa de forma correlativa con la angustia y la responsabilidad de escoger, no podemos pensar en un sujeto despolitizado como el que se construye hoy en la sociedad. No podemos aceptar la injusticia, las desigualdades sociales, la pobreza y tantas otras problemáticas como dadas por azar. Somos parte de ello, somos testigos y por lo tanto se inserta en nosotros un carácter responsivo que nos violenta. Puestas así las cosas, cualquier ser que se relacione con otro es entonces un ser influyente. Lo político no podría entonces configurarse para un grupo unívoco o de élite. Es una condición humana que se manifiesta desde la conciencia hacia el mundo o viceversa de forma correlativa. La ponencia pretende a su vez construir un vínculo entre la libertad y lo político, lo que nos lleva incuestionablemente a repensar la figura del Estado, puesto que acá se adjudican todas las libertades individuales y el sujeto político se adormece, como habíamos escuchado anteriormente, a partir de sus normas y restricciones. Podríamos entender el Estado primero como una construcción política y segundo como un ente que pretende ordenar a las bestias y permitirles su convivencia. Ahora bien, si el sujeto político entrega su libertad al Estado para que éste pueda no solo normar la vida social, sino también determinar el horizonte de su vida, caemos nuevamente en un determinismo, apareciendo una figura de Estado responsable de todas sus facetas: educación, salud, trabajo, etc. Maquiavelo ya lo decía en el siglo XVI a través de la figura de un príncipe que busca por medio del Estado fuerte garantizar la felicidad de los gobernados. Es así como esta figura del Estado presupone una suerte de quietismo frente a la búsqueda de soluciones en las diversas problemáticas sociales, produciendo un sujeto político pasivo y adormecido frente a sus mecanismos de acción. Frente a este imaginario político incuestionable, pareciese que la dimensión de lo político pudiese reducirse, simplificarse y agotarse en los límites y las posibilidades que sitúa el organismo del Estado en la sociedad. Pero por el contrario, lo político lo sobrepasa. Podríamos pensar entonces en lo político como un elemento primero e irreductible, puesto que está allí en todos los actos humanos y en todas las relaciones sociales, porque la humanidad es fundamento y condición de lo político. De esta forma, se vislumbra que ahora es la comunidad política la que puede tener mayor apertura para lograr estimular el Estado más allá de sí mismo, pudiendo siempre buscar las figuras que nombren y hagan aparecer la emancipación humana. Entendiendo esto, resulta interesante retomar la pregunta situada anteriormente. ¿Será posible que en estos tiempos se haya construido una ética del deber ser en la comunidad política a partir de una participación limitada, coartada y vinculada al mero proceso de votación electoral? Hoy en día, el voto electoral se torna como la única forma de participación política en la sociedad. Esta acción es la posibilidad del ciudadano para hacerse parte de lo político. Lo deprimente de esto es la naturalización de una irresponsabilidad política. El voto es un mero instrumento de cosificación y contradictoriamente de una cuantificación de la subjetividad humana. El voto funciona como un dispositivo que neutraliza la reflexión crítica. Así el sujeto político se aliena a este, lo glorifica como su deber ciudadano, como el cumplimiento con su sociedad, se aferra de tal forma que ve en él un reflejo de compromiso. Siguiendo con la anterior, resulta aún más lamentable el porcentaje de abstención frente al voto electoral. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 2013 en Chile, un total de 5.684.681 personas asistieron a votar, configurando un panorama dramático donde la abstención alcanzó un 58%. El porcentaje de abstención frente a las elecciones presidenciales no es solo el más alto del mundo, sino que representa a su vez un desapego frente a estas instancias políticas en las que se presupone un deber ser ciudadano. El sujeto político entonces se ve coartado, limitado a una instancia democrática durante 4 años. Su participación ciudadana se ve postergada. No resulta ser un asunto cotidiano, sino pasajero.
Reflexionar sobre lo político, sobre esta base que construye un tipo de política, se supone como agobiante y hasta molesto. Este fenómeno social del apoliticismo cementa las condiciones necesarias para un porvenir incierto, donde el ciudadano se ve determinado inapelablemente a un rol pasivo, donde su devenir no depende de sí mismo sino de un otro. Asimismo, el determinismo que se construye a través del desentendimiento de lo político nos plantea desde el trabajo social la necesidad de repensar el sujeto político en la intervención social, trayendo así algunas cuestiones significativas y transformadoras para la misma disciplina. Bien, el trabajo social se torna como una disciplina llena de rupturas y quiebres. Histórico, ya desde su inicio mantenía un paradigma religioso para las visitadoras sociales. No sé si acá en Colombia se entenderán como visitadoras sociales en un inicio. En Chile al principio fue así, ¿no? Desde su imagen estas ya representaban una cuasi monja. Es así como esta idea de la visitación se puede analizar a partir de la misión en el encuentro con Dios. Ahora bien, esta disciplina no ha tenido un desarrollo histórico y social lineal, sino que al contrario ha generado reconceptualizaciones en su propio quehacer. Desde la forma de entender el sujeto de intervención, su área y dimensión a intervenir, hasta su metodología, superando diversas formas de entender la transformación social y por lo tanto la forma de intervenir. Se configura entonces un escenario crítico para el trabajo social, donde el abordaje y la construcción de su quehacer va de la mano con el fundamento teórico, ético y epistemológico. Los aires de transformación que interpelan directamente al trabajo social nos permiten entonces preguntarnos frente a la dimensión política y al sujeto político ya puestos en escena. ¿Qué responsabilidad tiene el trabajo social en la construcción de nuevos espacios de participación ciudadana? Y es entonces desde acá que se hace necesario reconfigurar la idea y la construcción social imaginaria del sujeto en la intervención social. Un sujeto que muchas veces se ve determinado por el trabajo social asistencialista y que en una suerte de reproducción cíclica entre la forma en que interviene el profesional y posteriormente la forma en que el sujeto participa políticamente, ve configurado límites de acción en su mismo rol como ciudadano. No lejano a esto, se vislumbra la influencia de un modelo de mercado neoliberal que moldea sujetos a su antojo, edificando una sociedad moderna con valores que van más allá del colectivo y que lo posicionan en diferentes ámbitos desde un enfoque más competitivo e individualista. Cito a una trabajadora social chilena, Teresa Matus, abro comillas. Ella dice: en la sociedad actual se disuelve la confianza y la fe en el futuro. La gente que ya no cree en la revolución, en el progreso, desea vivir el aquí y el ahora, buscando una noción distinta de calidad de vida. La atención a lo social se vuelca hacia el individuo y se difunde el narcisismo individual y corporativo. El individuo solo tiene ojos para sí mismo y para su grupo. De esta forma, se configura un escenario complejo que cementa las condiciones necesarias para acoger a una sociedad despolitizada, enfocada en el bienestar propio y en la idea de una libertad no planteada desde la angustia y la responsabilidad sartriana, sino entregada al consumo, a la adquisición de bienes materiales y al triunfo, en definitiva, de una sociedad individual y homogénea por sobre lo diverso y lo colectivo. En este aspecto creemos que el trabajo social figura como una de las disciplinas capaces de identificar, analizar y reconfigurar este entramado social, entendiendo esto desde sus procesos de intervención social como desde sus procesos de investigación social. Estos afloran contemporáneamente como un espacio que puede construirse multidisciplinariamente para repensar la sociedad actual. Al hablar del sujeto como centro en la intervención social, se hace necesario un análisis de las fortalezas y debilidades frente a una de las prácticas más institucionalizadas del trabajo social, como lo es el asistencialismo. Un trabajo social que se construye ideológicamente desde las ciencias más positivas propone un hacer funcional basado en la búsqueda del orden y el consenso social. Esta cuestión resulta significativa en la dinámica del profesional con el sujeto de intervención, puesto que trae consigo implicancias directas, no solo en la forma en que se concibe la profesión, que uno puede decir, trabajo social asistencial, se entregan bonos, no sé, sino en la forma en que se concibe aquel sujeto de intervención, puesto que se construye una suerte de dependencia y determinismo a partir de las posibilidades que tiene el otro de empoderarse y de potenciar sus capacidades para la resolución de conflictos sociales. En esta relación se construye un sujeto no consciente de su rol protagónico en la superación de problemáticas sociales, sino anclado al profesional y a las distintas instituciones en las que se inserta. Es por esto que el trabajo directo interpela a la disciplina precisamente a construir instancias de concientización que puedan llevarse a cabo a nivel individual, familiar y local, entendiendo como uno de los puntos clave a desarrollar la ruptura ideológica de la democracia como un sistema político que genera libertades individuales
y optar por esta noción de libertad más comprometida con el otro y con las problemáticas que se atraviesan. Por otro lado, el repensar del rol del sujeto político nos obliga como disciplina a distinguir la política de lo político cuando intervenimos. Esto implica una revalorización de la dimensión propiamente política por sobre las edificaciones que se han configurado en torno a esta, incluyendo las lógicas partidistas e institucionales que se hacen blanco de críticas sociales, manchando lo político como un ámbito insignificante. Hoy por hoy, la política es una dimensión que, digamos, hay mucha corrupción. Entonces, a eso es lo que estoy pensando cuando expongo esta idea. Ahora bien, esta interpelación disciplinar desde un lente crítico requiere un análisis desde la formación profesional para pensar un sujeto político comprometido con su historia. Es necesario pensar como causa primera un trabajo social politizado, comprometido con el devenir social, capaz de repensar el sujeto político de su propia intervención social. Así entonces, no resulta tan lejano o utópico la idea de una sociedad comprometida con el otro, una sociedad que ve en lo político un método de emancipación humana, que actúa en colectivo con las instituciones, que propone un ser protagónico con la historia. Finalmente, creo que esta ponencia, quizás como muchas otras que ya se han planteado hoy, pretende situar el campo político como un desafío actual y desde este primer paso reflexivo generar una relectura del compromiso político para promover la recuperación de este último. Muchas gracias. Bueno, gracias al estudiante de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello por esta ponencia, que a propósito, él en el primer congreso que hicimos allá en la Universidad Andrés Bello no expuso, entonces su ponencia está publicada en el libro del primer congreso y seguramente para el libro que saquemos en el segundo congreso, de este segundo congreso, pues él entonces tendrá algún otro texto. Así pues que si están interesados en leer la ponencia, aquí está publicada. Quisiera saber si Juan Antonio Pavón, Alfredo Torres, ¿ya llegaron? ¿No han llegado? Venían de Barranquilla, en Avianca. Bueno, muy bien. Entonces hablaré yo. Había llamado al doctor Jaime Alberto para que me trajera la ponencia del auto, porque lo dejé en el auto, pero bueno, yo la escribí, entonces yo me la sé, la dejé allá en el auto. Bueno, no hay problema. Yo quiero en este breve espacio de 20 minutos hablar de la hospitalidad como un derecho universal en Kant y la transición que se hace de la hospitalidad, sobre todo la hospitalidad condicional, en Derrida. Antes de entrar en ese tema, pues debo hacer dos consideraciones. La primera, lo que yo digo, lo que yo estoy escribiendo sobre hospitalidad y hospitalidad no se somete al rigor ni a la tiranía de la racionalidad kantiana y tampoco se somete abiertamente y absolutamente al rigor y a la tiranía de la racionalidad derridiana. Con esto estoy diciendo, ni soy kantiano ni soy derridiano, soy una persona que usa y tal vez abusa de los textos que estos dos filósofos pensadores han escrito en su momento y sobre todo en torno a un concepto que vengo trabajando ya desde hace tiempo, que es el concepto de hospitalidad, y pues obviamente son filósofos a los que uno puede llegar y también puede salir de ellos, para no matricularse eternamente como kantiano o derridiano. De hecho, en Santiago de Chile dicen que soy arendtiano, pero tampoco soy arendtiano. He leído a Hannah Arendt, conozco la obra de Hannah Arendt, pero tampoco soy arendtiano. Entonces, en ese sentido, también me voy dando algunas licencias de algunos aportes que yo voy haciendo a lo que voy escribiendo. Esa es una primera consideración. La segunda es que, aunque el título no lo dice, estos conceptos, el concepto de hospitalidad, tanto en ambos filósofos, como el concepto de hospitalidad, que sí es muy derridiano, son conceptos que se dan en el contexto de la migración internacional en América Latina. Y obviamente, dado que vivo en Chile hace 14 años, pues trataré de hacer referencia permanente
a lo que es la sociedad chilena hoy como una sociedad receptora de migración latinoamericana. Por lo que se ha dicho de Chile, por lo que los presidentes han dicho afuera de Chile y por lo que se está viendo hoy en la sociedad chilena. Bueno, muy bien. Rápidamente, cuando uno quiere hablar del concepto de hospitalidad desde Kant, pues básicamente hay que ir a un texto muy corto, muy pequeño, que es el texto de la paz perpetua. Allí en la paz perpetua, Kant habla de la hospitalidad como un derecho de todo ser humano por el hecho de haber nacido en este planeta Tierra. Hasta el día de hoy, el único planeta que puede ser habitado por seres humanos. No sé mañana, pero hasta el momento, cada uno de los seres humanos, según Kant, tiene derecho a moverse libremente por cualquier territorio, dado su nacimiento en el planeta Tierra. Ahora bien, cuando Kant habla de la hospitalidad, habla de una relación que se da entre el Estado y el sujeto. ¿Por qué Kant ubica la hospitalidad en esa relación Estado-sujeto? Por algo muy básico, porque él, cuando habla de hospitalidad, habla de una hospitalidad universal, inalienable. De hecho, para Kant es el único derecho universal, es el único derecho universal. Y va dando las pinceladas posteriormente a lo que son hoy los derechos humanos. Y para darle esa objetividad a ese derecho universal, entonces establece la relación muy objetiva entre el Estado y el sujeto, porque va a decir Kant que en esa relación de sujeto-sujeto ya el concepto de hospitalidad pierde universalidad, pierde objetividad y cae más bien en lo que uno podría llamar, no Kant, pero uno sí podría llamar como una solidaridad, como un tratar de ayudar al otro. Pero cuando uno dice tratar de ayudar al otro, lo estamos pensando desde una tradición judeocristiana donde quien ayuda está en una posición de ventaja frente a esa persona que es ayudada. Entonces, la solidaridad va a estar muy sujeta al tipo de relación que una persona establezca con otra persona. Y ahí, obviamente, las variables, las condicionantes van a ser muchísimas. La raza, el origen, el género, la condición económica. Muchísimas cosas podrían variar esa relación entre sujetos. Por eso Kant, entonces, intenta que la hospitalidad sea una relación Estado-sujeto. Ahora bien, si Kant ubica la hospitalidad en esa relación, entonces esa hospitalidad queda condicionada a una condición política. Y en ese sentido, el ser humano queda condicionado a una ciudadanía política, con un estatus jurídico, no con un estatus de ser humano. Y ahí entonces viene el problema con Kant, que no estoy muy seguro que Derrida, siglos después, más adelante, lo vaya a solucionar. Pero para Derrida va a ser totalmente lo contrario. Cuando Derrida habla de hospitalidad, también está hablando de un derecho a la no hostilidad, al no hostigamiento. Pero resulta que Jacques Derrida no va a hablar de una hospitalidad, relación Estado-sujeto o sujeto-sujeto, sino que va a haber más bien una hospitalidad de corte condicional y una hospitalidad de corte incondicional. La hospitalidad incondicional se asemejaría de alguna manera a lo que Kant en algún momento quiso hablar de la hospitalidad en términos universales. Y yo digo, ¿por qué se asemejaría? Pero no del todo, porque esa hospitalidad incondicional para Derrida tendría que ser una hospitalidad universal. Pero va a decir Derrida, mire, esa hospitalidad universal, eso no existe. Está bien que lo hayamos pensado. Y el hecho de que hayamos pensado una hospitalidad universal nos permite de alguna manera pensar que esa es una orientación
de las relaciones entre los sujetos para lograr, de alguna manera, relaciones no hostiles. Esa hospitalidad incondicional en Derrida tendría que darse de forma espontánea. La hospitalidad en Derrida tendría que darse con el que llega nomás, no con el que es invitado. Porque para Derrida, el que es invitado normalmente es invitado por alguien que está en condiciones de invitar. El que es invitado por alguien que está tal vez en mejores condiciones que el que está llegando. Para hacer como una analogía, una persona que invita a alguien a su casa está diciendo: tengo condiciones para recibirte. Pero cuando esa persona dice: tengo condiciones para recibirte, de una vez te estoy diciendo: yo soy quien pongo las condiciones. Y si quien te recibe pone las condiciones, condiciona tu estadía en la casa de esa persona que te está recibiendo. Entonces, la relación que se da ahí, dice Derrida, es una relación de hospitalidad, de una hospitalidad que suele ser hostil, porque la persona que pone las condiciones normalmente se pone en una situación superior. Y obviamente, Derrida, hablando un poco de la religión judeocristiana, de la tradición judeocristiana, se refiere al concepto de caridad, y la caridad lo que ha hecho es básicamente eso: yo te doy porque tengo condiciones para darte, y yo te doy porque en condiciones de darte estoy reconociendo también que tú no tienes las mismas condiciones mías. En términos de migración y sobre todo en la migración de América Latina, sucede exactamente lo mismo. Los países que han sido países receptores, Argentina por ejemplo, en su momento puso las condiciones y supo en su momento seleccionar a la gente que podía llegar a repoblar el sur de Argentina. Alberdi, en 1853, dice: bienvenidos todos los europeos. Bueno, todos es un decir. Él va a renegar de los españoles, va a renegar de los asiáticos y va a renegar, por supuesto, de los latinoamericanos. Sin citar el documento exactamente, ¿qué dice Alberdi? Bienvenidos los europeos, pero hace una lista. Bienvenidos los alemanes, porque son buenos trabajadores, son serios, son rigurosos. También los italianos, aunque los italianos son muy románticos y en algún momento van a querer volver a su tierra porque la añoran. Los franceses, como diríamos en Chile, son muy patiperros, voltean por todas partes, van y vienen, hoy están, mañana no están, entonces ellos no van a repoblar el sur de Argentina. Ese era el contexto. Los españoles, pues bueno, ya los conocemos. La verdad es que ya hubo una conquista, ¿cierto? Y dice: ojalá no a los asiáticos, no a los portugueses y no a los latinoamericanos. Siendo dueño de casa, el gobierno argentino en su momento pone las condiciones. Y las condiciones son de mucha hostilidad, porque no solo dice quiénes pueden entrar, en qué condiciones entran, sino que además también señala quiénes se deben quedar por fuera. Bueno, el caso de Chile es muy similar, porque hay un informe que proviene de Alberdi, que lo hace Benjamín Vicuña Maquena también por allá en 1853, y copia el modelo. Y entonces en Chile son muy bienvenidos los europeos, sobre todo los alemanes, los franceses, los italianos, y bueno, los españoles no tanto, y los latinoamericanos tienen o tenemos alguna dificultad para llegar a Chile. ¿Por qué? Porque el latinoamericano
nos recuerda exactamente qué somos nosotros. Y hay un rechazo a ese otro que me recuerda quién soy. Nosotros los latinoamericanos, en términos generales, y habiendo algunas excepciones, somos muy dados a rechazar lo que somos nosotros y hacer una discriminación positiva de eso otro que proviene de un mundo desarrollado. ¿Qué pasa con Chile entonces? Chile, de unos 15, 10 años para acá, se ha convertido en un referente de la migración en América Latina. Chile, por su crecimiento económico, llamémoslo más bien crecimiento y no desarrollo, por su crecimiento económico, Chile por su institucionalidad, Chile por sus mercados abiertos, y esto no es una apología al neoliberalismo ni mucho menos, pero por su mercado abierto abrió las puertas a empresas, a transnacionales, a capitales extranjeros, al TLC. Y obviamente, y dicho en términos de Andrés Solimano, un economista chileno, dice: la migración es el hermano pobre de la globalización, porque en la globalización se han integrado las economías, se han integrado los mercados, se han integrado las empresas, se han integrado los bancos, pero ¿qué pasa con el sujeto? El sujeto no ha sido capaz y no ha podido integrarse como si se integran y se aceptan las mercancías. Entonces parece ser que tenemos puertas abiertas para la mercancía, pero no puertas abiertas para el sujeto. El sujeto que venga viene en ciertas condiciones. Y las condiciones, lamentablemente, van llevando a que la sociedad se vaya homogeneizando y se vaya asimilacionando, o una política asimilacionista más bien. Ese otro término me sonó como raro. Entonces, cada sociedad, cada país que comienza a recibir gente de afuera, le pone las condiciones tan fuertes, son condiciones tan restrictivas, que muchas personas dicen: bueno, acepto, con tal de quedarme, yo acepto, y terminan homogenizándose y terminan asimilando la cultura de destino y borrando, negando, poniendo en stand-by tal vez la cultura de origen. Entonces la gran pregunta es, ¿en dónde queda la hospitalidad? ¿En dónde queda ese derecho universal por el hecho de haber nacido en la tierra? ¿En dónde queda esa hospitalidad incondicional que debe darse con el que llega, no con el que es invitado? Porque Derrida dice, a ver, realmente si vamos a hablar de hospitalidad, tenemos que hablar de una hospitalidad con aquel que no tiene que ser invitado, simplemente llega. Y el que llega, llega porque es libre, llega por su propia voluntad, llega a desordenar un mapa político homogenizado, llega incluso a poner en stand-by al Estado-Nación, llega por supuesto a obligarnos a resignificar el concepto de ciudadanía, el concepto de democracia, el concepto de sociedad. Y en ese sentido entonces, y esto es una conclusión que yo a la que voy llegando después de un buen tiempo de estar estudiando el tema migratorio, en ese sentido entonces, la migración no es un problema. El problema es convencer a aquellas personas que creen que la migración es un problema. La migración lo que hace es generar, digámoslo en estos términos, soluciones. Y la migración lo que nos está mostrando es que el ser humano se puede revolucionar, haciéndose dueño del mundo, y no tiene que ser invitado a su propia casa. Puede desplazarse, y puede desplazarse como ciudadano, no con un estatus político jurídico, sino como ciudadano, como ser humano, en su condición humana. En algún momento, y ya voy a ir cerrando, no sé cuánto tiempo llevo, en algún momento
estuve pensando que realmente lo que decía se me va el apellido, de la Fundación Esperanza, era que había migración voluntaria y migración involuntaria. Y hoy, a pesar de lo que sabemos del fenómeno migratorio, podríamos decir que la migración es voluntaria. La persona sale de su país de origen porque quiere salir. Hannah Arendt, filósofa judío-alemana, que salió de Alemania hacia Francia y luego se vino a Estados Unidos y se nacionalizó en Estados Unidos, en su primer escrito, en su primer texto, dice: nosotros los refugiados. Y cuando ella titula Nosotros los refugiados su primer escrito, lo que va a decir es: nosotros los judíos no queremos ser llamados refugiados en Estados Unidos, porque no lo somos, porque los judíos salimos y seguiremos saliendo por nuestra propia voluntad. Nosotros no hemos salido de una manera forzada o obligada, nosotros hemos salido porque hemos querido salir. Entonces, que a nosotros no nos llamen refugiados, dice Hannah Arendt, que nos llamen inmigrantes. El inmigrante sale haciendo uso de su libertad y cuando llega a un país de destino, lo primero que hace es intentar abrir espacios de discusión, abrir espacios de diálogo, y lo que nos está mostrando es que abriendo espacios de discusión y de diálogo vamos defendiendo lo que en términos de Hannah Arendt se llama la libertad política. Una libertad política que las sociedades homogenizadas tienden a perder, un espacio de discusión y de diálogo que las sociedades que asimilan al extranjero tienden a perder. Entonces, la presencia del inmigrante desordena el concepto de democracia, desordena el concepto de ciudadanía, pone en cuestión el concepto de hospitalidad y nos invita a pensar seriamente en el tema de la libertad política, porque si el mundo realmente funciona es por las ideas que se dan en diálogo, por las ideas que se dan de forma abierta y por las ideas que se dan desde la diversidad y desde la pluralidad. El mundo no funciona desde la igualdad, funciona desde la diferencia. Muchas gracias. Bueno, provenientes de la ciudad de Barranquilla en el vuelo 9417 de Avianca, llegaron los doctores Oscar. Vienen de Bogotá, bueno, con escala en Bogotá. Los doctores Oscar Alexis Agudelo y Jorge Enrique León. Vienen los dos de una vez, ¿cierto? Bueno, a ver, vamos abriendo aquí espaciecito. ¿Tenemos otra silla? Sí. Permítame un segundo, aquí la logística. Oscar es otro. ¿Quién es Oscar? No está aquí, no. Eso no se puede. Nos esperan 2 minutos, aquí organizamos la logística y ya continuamos. Del 6 al 30 de octubre, el plan es en el Domo Museo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Ven a la exposición de la serie documental y fotográfica Memoria Viva Oficios, un homenaje a los artesanos que conservan con su trabajo el patrimonio cultural de Colombia. Memoria Viva, un legado de generaciones que palpita en nuestras raíces. Invita Ministerio de Cultura.
pasar inmediatamente al eje temático de política y derecho, que debería haber, o estaría iniciando a las 4 de la tarde, pero ya tenemos a Oscar, tenemos a Jorge, tenemos a Diana y tenemos a Camilo. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es escuchar a los 4 conferencistas, hacemos un pequeño descanso para ir al baño, para tomar un café, para fumar lo que quiera fumar, no sé, ahora se fuma cualquier cosa, y después del descanso podemos abrir el debate. Mire, y el debate o la discusión o las preguntas que ustedes tengan pueden ser para los integrantes de esta mesa como para los 2 integrantes de la mesa anterior. ¿Les parece? Entonces, vamos derecho. Les voy a hacer una breve presentación de Óscar Alexis Agudelo, que sería el primero en este eje temático política y derecho. Y también le voy a permitir a cada uno de los conferencistas que se presente brevemente, ¿cierto? Iríamos con Óscar Alexis Agudelo. Él viene de Bogotá, es docente e investigador de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia. Posteriormente tendríamos a Jorge Enrique León. Él viene también de Bogotá, docente e investigador de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia. Luego vendría Diana Carolina Barreto, magíster en Ciencia Política y profesora de Ideas Políticas de la Universidad Católica de Colombia. Y, ay, este es mío. Y yo decía, ¿y a quién le suena? Qué grosería. Bueno, ya. Y por último tendríamos a Camilo Humberto Prieto, que también viene de Bogotá, viene del Semillero de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Colombia. Debo entender que si es del semillero es estudiante. ¿Y dónde está el estudiante? ¿Dónde está? Ya viene. Ya, está, bueno, muy bien, que no se nos vaya a ir. Bueno, muy bien. Óscar, le doy la palabra. Yo como coordinador de mesa le voy a dar la palabra 25 minutos, puede ser, porque estamos bien de tiempo. Y tengo el fastidioso papel de ir mostrando el tiempo que va teniendo en su exposición para que respetemos también los tiempos de los otros expositores. Muchas gracias, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos inaugurando ya una mesa cuyo eje temático ya es un poco distinto, sin decir que no tiene relación de conexidad con las unidades temáticas que han estado desarrollando el día de hoy. Primero, pues haciendo una breve presentación, en la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá, nos hemos dedicado como grupo de investigación a hacer análisis sobre problemas derivados del derecho constitucional, enfocados entre la relación que se presenta la filosofía del derecho con la filosofía política. Ese es un tema que vengo a esbozar el día de hoy y que también esbozará en acto seguido el colega Jorge León, precisamente. El tema que propongo el día de hoy es un tema que precisamente, de acuerdo a lo que acabo de reseñar, es un problema que nace a partir de la relación entre filosofía del derecho y filosofía política. El problema va enfocado o tiene un punto de origen. El punto de origen es la reciente visita de un profesor de la Universidad de Oxford aquí a Colombia. El profesor se llama Jeremy Waldron. Hace más o menos un mes estuvo Jeremy Waldron aquí en Colombia, y en la ciudad de Bogotá hizo una visita académica a la Universidad de La Sabana y estuvo presentando una breve conferencia en nuestra Corte Constitucional. Bien, la pregunta es, ¿a qué venía el señor? Para hablar de eso, primero aclaro, el señor Jeremy Waldron es profesor de filosofía política en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Oxford. El propósito, digámoslo así, a manera de crítica, venía a plantear su posición en contra de la existencia de cortes o tribunales constitucionales como, digámoslo así, órganos de decisión colectiva, atendiendo a principios básicos de filosofía política, precisamente. Para evidenciar la crítica que él plantea de la existencia de tribunales constitucionales, y voy a ir presentando la tesis de él y concluyendo el día de hoy presentaré las razones por las cuales
el modelo que él trae aquí expone ante la Corte Constitucional de Colombia realmente, en términos operativos, es complicado adaptar al sistema jurídico y al sistema político colombiano. El punto de partida, entonces, para que entendamos el punto del debate, será este. El punto de partida del profesor Waldron es precisamente lo que Allen ha denominado los desacuerdos en el derecho. Ocurre algo. Los desacuerdos en el derecho es un punto de partida de la filosofía política, y como punto de partida de la filosofía política implica esto: en algún momento en las sociedades modernas o en cualquier instante es posible que una persona o un grupo de personas no estén de acuerdo, digámoslo así, con los acuerdos que tiene la sociedad política. ¿Por qué tiene raigambre en el derecho? Esos acuerdos que tienen las sociedades políticas muchas veces, digámoslo así, son reflejados a través del engranaje jurídico, precisamente. Esa es una razón por la cual hoy en día uno no puede desentender la situación por la cual cuando uno estudia Derecho Constitucional no puede alejarse de cuestiones básicas de filosofía política. Y entonces, atendiendo al punto de partida que presenta el autor, en estos desacuerdos, como siempre habrá alguien que no estará de acuerdo, el problema es cómo a través del derecho y cómo a través de la política podemos llegar y podemos persuadir a aquella persona que desacuerda precisamente sobre los mismos acuerdos políticos. En ese sentido, partiendo de la naturaleza de los derechos y los desacuerdos, es necesario hacer una distinción. Aclaro algo: este es un debate muy traído de los Estados Unidos de Norteamérica, también tiene raigambre en el mundo anglosajón. Cuando el señor trata de mostrar su modelo aquí a Latinoamérica, es donde quiero mostrar las serias consecuencias que habrían de considerar la existencia de un modelo distinto a lo que llamaremos el control de constitucionalidad por parte de los tribunales constitucionales. Para entender eso, el señor Waldron hace una distinción típica de la tradición norteamericana y la tradición anglosajona, y es lo que se suele distinguir entre lo que se denominan fines, objetivos políticos y derechos en categoría de principio. Ocurre que usualmente la protección de fines o la protección de objetivos es un problema de la política, y los derechos y los principios como tales, como ya se evidencia o como resulta obvio, un objeto de protección por parte de los sistemas jurídicos. Los problemas o el problema radica en concreto en aquellos momentos en donde es posible que en el cumplimiento de un fin o un objetivo político se pueda sobrepasar sobre derechos y principios, o al revés, cuando un principio o un derecho en su cumplimiento por parte del Estado puede llegar a afectar políticas o fines políticos u objetivos políticos. Esta relación donde se ve y donde se presenta de una manera clara, se presenta básicamente en el problema democrático que es común, que lo estamos viviendo actualmente en Colombia, y es el problema de lo que llamaríamos la regla de la mayoría y el problema de la minoría, precisamente. La propuesta del señor Waldron, a partir de esta distinción entre fines políticos u objetivos y entre derechos como principios, es que técnicamente, de acuerdo a los elementos de nuestra filosofía política y de acuerdo a los elementos de nuestro derecho constitucional, técnicamente disponemos de dos herramientas o de dos mecanismos útiles, digámoslo así, para solucionar estos desacuerdos y llegar de cierta forma a una decisión colectiva. Los dos mecanismos son estos: uno, el que acabo de señalar, la regla de las mayorías. Segundo, y es el segundo mecanismo sobre el cual el profesor Waldron estará en total desacuerdo, y es lo que expuso en la Corte Constitucional colombiana, y es lo que se llama la perspectiva del constitucionalismo. Por supuesto, esta es una perspectiva que defiende de manera amplia la Corte Constitucional, y es una perspectiva que desde la Corte Constitucional colombiana se exporta al resto del mundo. La razón por la cual el señor Waldron se encuentra en desacuerdo frente a la existencia de lo que llamaríamos el control de constitucionalidad como un control a la legalidad o un control a la ley es, y lo supone o lo resume de los siguientes argumentos. El primer argumento que él sustenta precisamente es que cuando existen desacuerdos políticos que implican o tienen consecuencias jurídicas, quien viene a regular ese tipo de desacuerdo en últimas instancias vienen a ser los mismos tribunales constitucionales a través de lo que hemos denominado el control de constitucionalidad. Lo que él encuentra es que originariamente el control de constitucionalidad adolece o no cuenta con una legitimidad democrática. Por lo tanto,
la posición que expone el señor Waldron es que este tipo de desacuerdos, que son desacuerdos políticos y desacuerdos jurídicos, antes de dejarlos en manos de un tribunal constitucional a través del control de constitucionalidad, debería ser objeto por parte de la legislación democrática, posición a la cual en teoría política o en filosofía política lo podemos encontrar como la posición de Westminster o la posición de Blackstone, precisamente. ¿En qué consisten este tipo de posiciones? Es la posición que técnicamente defiende la supremacía de la legislación. Entonces la propuesta del señor Waldron es que el mismo control de constitucionalidad de la legislación, al encontrar que la control de constitucionalidad, entre tanto, para él no representa democráticamente los intereses populares, este debería ser un control que también debería ser por vía de legislación, es lo que él viene a proponer, y es lo que propone para el modelo norteamericano y para el modelo anglosajón, precisamente. Esto va a tener serias consecuencias. Las consecuencias van a ser estas. Él va a presentar una defensa a su vez a favor del principio de supremacía de la legislación, va a presentar una defensa a favor de la regla de las mayorías como criterio de decisión colectiva. Estamos acostumbrados a ver ese debate que ya es clásico, pero sigue siendo o sigue dando en la realidad, del problema de cuando las mayorías democráticamente imponen una decisión que implica un fin colectivo y se impone frente a las minorías, precisamente. Es en ese caso donde la literatura jurídica y la literatura de la filosofía política han rescatado la existencia de los derechos individuales. Sin embargo, la posición del señor Waldron es que no necesariamente cuando se adopta una decisión por regla de la mayoría, esto no implica necesariamente que sea una regla de una mayoría autoritaria, precisamente. Su posición, y ahí ciño parte de la crítica, es una posición ideal, es que si a las personas se les dota de derechos, cuando se llega a una decisión mayoritaria y se impone como mecanismo de decisión colectiva, por la misma razón por la cual se dota de derechos a las personas, esta decisión no implicaría cierto tipo de autoritarismo, sino que simplemente presenta una relación de adhesión entre el interés particular y el interés de la generalidad, precisamente. Esto tiene serias consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Que nosotros podríamos encontrar modelos de decisión colectiva, y modelos de decisión colectiva no solo desde el punto de vista del derecho de la legislación o la supremacía de la legislación, sino también desde el modelo que se le viene a oponer, desde el modelo del control de constitucionalidad. Nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, lo que se denominaría un modelo conservador. El modelo conservador sería básicamente esto: a quienes le preguntamos cómo definimos el desacuerdo, precisamente. Y el modelo conservador dice, esto no se le debe preguntar a todas las personas, se le debe preguntar a un cuerpo de personas especialistas. Y esto tiene serias consecuencias y, digámoslo así, que tiene distintos autores que dan lugar a la existencia de esta postura. Es lo que también se le llama un modelo elitista, donde no hay que democráticamente preguntarle a todas las personas cuál debe ser la decisión para definir el desacuerdo. Si ustedes quieren verlo con un ejemplo, que todo el tiempo pasan aquí en Colombia, el mejor ejemplo fue lo que tuvimos hace poco y fue el tema del matrimonio homoparental, precisamente, perdón, la adopción homoparental y también el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo. Recuerden que ese tipo de casos usualmente llegan a los tribunales constitucionales, a la Corte Constitucional, hace un control de constitucionalidad y determina la forma en la cual da fin al desacuerdo político, es decir, un tipo de decisión colectiva. Sin embargo, la característica de ese control de constitucionalidad, y es una de las conclusiones a las que llega el profesor Waldron, es que algunas veces es un control de constitucionalidad que está basado en un modelo conservador, porque es que el problema es que no se le pregunta de manera directa a las personas que están implicadas en el desacuerdo, sino que unas personas que se suponen especialistas en la materia definen el desacuerdo mismo. Ahí radica parte de su crítica de manera concreta va a ser esta: la existencia de ese control de constitucionalidad, que tiene origen en el mismo derecho estadounidense, entre 1770, 1780 y 1790, lo que podemos encontrar es que el origen de este control de constitucionalidad era en concreto que se determinaba como un límite, por eso el tema de los frenos y los contrapesos, se determinaba como un límite al derecho de la legislación, que para esa época era un derecho de la legislación donde la mayoría imponía sus intereses. Irónicamente, ese tema del control de constitucionalidad en los Estados Unidos nace para la protección de la minoría, que en ese momento eran las clases económicamente más favorecidas. Es algo irónico.
La crítica que destaca el profesor Waldron es que cuando los tribunales constitucionales, a partir del control de constitucionalidad, ejercen un control precisamente sobre la legislación y tratan de dar una solución parcial al desacuerdo, lo irónico es que, como están construidos los sistemas de las cortes, al final esa decisión, que es colegiada, al mismo tiempo viene marcado por la regla de la mayoría, pues la regla específica de la mayoría de los magistrados determina el fondo de la decisión, precisamente. La crítica entonces que él determina es que se supone que el control de constitucionalidad aparece como una manera de frenar las decisiones mayoritarias, que también son decisiones colectivas, pero la forma en la que los mismos magistrados determinan la decisión de fondo también está ceñida por las reglas de la mayoría. Y la segunda crítica que determina es esta, y en esta sí me encuentro de acuerdo con el autor, o con el profesor Waldron, y es que precisamente en materia del control de constitucionalidad, frente al tema de cómo dar fin a los desacuerdos en el derecho, se supone que el control de constitucionalidad es un examen sobre el contenido de la ley hecha por el juez constitucional. Lo que encuentra el profesor Waldron es que muchas veces no es un examen del contenido de la ley, sino que es la determinación del criterio de lo que los jueces y los magistrados creen que es el contenido de la ley. Es en ese momento cuando el profesor Waldron denuncia una falta de legitimidad democrática en el control de constitucionalidad y por lo tanto, apostando al modelo del derecho de la legislación o de la supremacía de la legislación, apostará por un modelo de reglas de las mayorías. Eso tiene serias implicaciones cuando uno trata, o cuando él trata de proponer este modelo para Colombia. Recuerdo muy bien, sé que esto ya no es académico, pero es útil para ese momento. En el momento en el que el profesor Waldron viene aquí a Colombia y se presenta a la Universidad de La Sabana, tuve la oportunidad de estar ahí, había una persona en primera fila, irónicamente se hace llamar, o que hace parte de la ideología liberal, y la persona que estaba en primera fila escuchándolo era la senadora Vivian Morales. Era obvio, todo lo que está diciendo este señor favorece los intereses políticos de la senadora. Lo que uno puede encontrar entonces, y ahí están los serios peligros de su figura, es que tratar de entregar el control de constitucionalidad de la ley, que es un problema de un órgano colegiado, y se lo dejamos al pueblo o a través de la legislación democrática, es cuando comenzamos a encontrar los problemas severos. Uno de esos problemas podría ser lo que uno puede encontrar, por ejemplo, frente a los proyectos de ley, no todos, pero sí el famoso proyecto de ley de la senadora Vivian Morales sobre el problema de la adopción, y es que este tipo de decisiones, que son decisiones populistas, tienen un problema, y así lo denuncia la misma filosofía moral, y es que este tipo de decisiones populistas muchas veces son originados a partir de lo que llamaríamos moralismos legales, que ya es un problema de filosofía del derecho. Des en cuenta que en la medida que estaba hablando, he estado tratando de hacer una imbricación de las dos disciplinas, de filosofía del derecho y de filosofía política. Lo que uno puede encontrar entonces por el proyecto de ley de la senadora es la posibilidad, a través de un control democrático de la ley, por vía de legislación misma, tratar de imponer un criterio moral, o desde lo que las teorías del moralismo legal llamarían una norma de perfeccionamiento humano. Aquí viene entonces la limitación del modelo, aquí viene la misma limitación de la ley de mayorías o de la regla de las mayorías, y es precisamente lo que desde la misma tradición liberal hemos encontrado, ya también es clásico, y es el problema de las libertades y los derechos básicos. Para ello, en contraposición al modelo que propone el profesor Waldron, y entonces les puedo sintetizar el modelo que propone el profesor Waldron es este: no debería existir control de constitucionalidad por parte de jueces, el control de constitucionalidad debería ser un control por parte de la ciudadanía, es la propuesta que él propone. Para determinar ese control de constitucionalidad por parte de la ciudadanía, él defiende el derecho de la legislación a lo que he denominado precisamente la supremacía constitucional. Esto va a tener otro tercer principio que se va a pegar, y también es de la filosofía política, y es el problema del principio de la autoridad. Entonces la pregunta de fondo es: ¿quién es en última la autoridad para dar fin a los desacuerdos políticos que tienen consecuencias jurídicas? Diríamos originalmente que los tribunales de constitucionalidad o los tribunales constitucionales. La propuesta del autor, precisamente, y para eso recurre a todas las teorías del contractualismo, es que ese control está en favor del pueblo, porque precisamente en él radica la legitimidad democrática, y que por lo tanto, apostando a un modelo de decisión populista, que el mismo pueblo es el que está implicado en los problemas que dan lugar a los desacuerdos, entonces los desacuerdos deberían ser resueltos por la misma ciudadanía.
denunció que hay por debajo de ello, que es la existencia de moralismos legales. Por otro lado, y entonces, ¿cuál es el modelo ideal? El modelo es un modelo de reglas de mayorías, o como pasa en la actualidad, es la imposición del modelo de las minorías sobre las mayorías. Y esto trae un serio problema, que esto tampoco es nuevo, porque esto ya alguna vez lo había denunciado. El problema que había denunciado Rawls precisamente sobre el orden de las sociedades era el problema de cuando una decisión democrática del orden social es obligatoria, precisamente. Aquí es donde encontramos la relación entre desacuerdos en el derecho como desacuerdos políticos. Para eso hay una posible tercera opción. He dicho, hay un modelo populista, hay un modelo conservador y habría un modelo intermedio. El modelo intermedio debería traer serias consecuencias. ¿Cuáles serían? Primero, que cuando se hace control de constitucionalidad existan lo que se denominan grupos de presión, es decir, grupos que representan los intereses de aquellas personas que son afectados en materia del desacuerdo. Segundo, lo que en algunos países como en Estados Unidos es que dentro de ese mismo control de constitucionalidad o dentro del mismo sistema judicial se ampare en la necesidad de asignar jurados, porque la característica del jurado es que son personas del común que de la misma manera del que está sentado acá puede experimentar el mismo problema que da lugar al desacuerdo político. Tercero, determinar a través de un consejo de magistratura una nueva determinación, ahorita precisamente para problemas de ética judicial, de la forma en la que pueden ser electos los magistrados. Y cuarto, y esta es una figura propia de la antítesis a lo que expone el profesor Waldron, y es lo que se llamaría los tribunales constitucionales como un legislador negativo, no como un legislador positivo. El legislador positivo es cuando el legislador nomina o crea derechos a partir de la jurisprudencia, precisamente. Para ello entonces, ya voy a cumplir 20 minutos, entonces ya casi voy cerrando. ¿Cuál será la réplica que se le puede hacer al profesor Waldron? Porque este modelo es tan tedioso de llevar a cabo en un sistema político y jurídico como el colombiano, por una cuestión básica. Precisamente como lo dije hace un momento, si el punto de partida son las libertades básicas o los derechos básicos de la tradición liberal, pues precisamente los derechos y las libertades básicas vienen a ser el mismo límite de las decisiones mayoritarias. Esa respuesta tampoco es nueva, esa respuesta viene dada con el modelo que es la antítesis del control democrático de las leyes y sería lo que es el actual movimiento del constitucionalismo. Para ello, en réplica al modelo del profesor Waldron, desde el constitucionalismo podríamos rescatar dos figuras. Primero, lo que en filosofía se llama la tesis de la racionalidad imperfecta y que ya también es muy conocido aquí dentro de las universidades y las facultades de Derecho, y es lo que se denominaba el mito de Ulises. Recuerden ustedes, Ulises toma la decisión de atarse al mástil para no caer ante el canto de las sirenas, porque sabe que es racionalmente imperfecto. Eso traído a términos de derecho constitucional y de filosofía política, que equivale a que el tema de que las libertades básicas son derechos que quedan por fuera de la esfera democrática, de los populismos. Es decir, es como si el día de hoy pensemos que todos los que estamos aquí somos Colombia y dijéramos que democráticamente adoptamos la decisión y que por ello la decisión es vinculante de que se reviva la institución del esclavismo o de la esclavitud, precisamente. Las posiciones democráticas populistas tienen el problema es que cuando son impuestas por reglas de las mayorías deben ser limitadas. Las limitaciones son los derechos y las libertades básicas mismas. ¿Y qué es lo que dice entonces el mito o la cuestión de la racionalidad imperfecta de Ulises? Esos mismos derechos básicos que aparecen en las cartas constitucionales vienen a ser los mismos límites de las reglas de la mayoría. Pues esa figura en filosofía política es lo que se denomina el coto vedado, la indecidibilidad de derechos fundamentales a partir de mecanismos democráticos, o los derechos fundamentales quedan por fuera del escenario democrático, precisamente. Y hay una segunda réplica por parte del constitucionalismo, y es la figura que quiero defender el día de hoy. Creo o estoy seguro incluso, es lo que le hace falta a Colombia, es adoptar lo que se llamaría una democracia constitucional. La cuestión de la democracia constitucional es que viene a colmar esa tensión entre las posiciones de la supremacía legislativa y la posición del constitucionalismo que defiende a capa y espada la figura del control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que va a decir entonces la figura de la democracia constitucional?
hay que poner un andamiaje o hay que ponerle un ropaje y una protección constitucional específica no solo a los derechos y las libertades básicas, sino también a la democracia como una forma de decisión colectiva. ¿Qué es lo que va a decir? Democracia sí, pero por ciertos canales preestablecidos, es lo que va a decir. Esos mismos canales preestablecidos los determina la misma Constitución. Y entonces esas tesis tan antagónicas que son las de los constitucionalistas y los demócratas pueden ser resueltas a través de la instauración de una democracia constitucional. Pareciera ser un posible modelo para Colombia. No es posible aquí en Colombia traer la figura de la supremacía legislativa. Entre tanto, obedecer a los intereses de las mayorías tiene serios problemas, y es que a veces esos intereses mayoritarios se originan a través del sistema de prejuicios, como ciertos proyectos de ley que evidencia nuestra cultura jurídica colombiana. Bien, ese era el modelo que les quería presentar. Las razones por las cuales les quería decir el modelo que trata de proponer el profesor Waldron trae aquí a la Corte Constitucional es realmente complicado, porque es que él parte de suponer la racionalidad de todas las personas, incluso para defender el tema de la democracia o la regla de las mayorías. Él propone la tesis según la cual las personas, por ser sujetos de derechos y por ser sujetos racionales, al momento de adoptar una decisión mayoritaria, abandonan su interés individual y se someten al interés general o el interés de las mayorías. Eso es muy utópico para una sociedad como la colombiana, siendo honesto. Muchas gracias a todos. Bueno, agradecemos a Óscar Alexis Agudelo de la Universidad Católica de Colombia. Mire, para los que se están incorporando al auditorio, para los que están llegando, hubo una modificación en el programa y terminamos fusionando los dos ejes temáticos de esta tarde. Y dado que vamos como bien de tiempo, yo les voy a hacer una contrapropuesta, que escuchemos a Jorge Enrique León, también de la Universidad Católica de Colombia, y que no desaparezca el receso. Hacemos el receso ahí, un receso de 10-15 minutos, y luego venimos a escuchar a Diana Carolina Barreto y a Camilo Humberto Prieto. Entonces vamos a escuchar a Jorge Enrique León, hacemos el receso y luego escuchamos a los otros dos expositores de la tarde. ¿Les parece? Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge León y pues de parte del Grupo de Investigaciones Sociojurídicas Frónesis de la Universidad Católica de Colombia, nos sentimos muy honrados de presentarnos aquí con el doctor Agudelo, como él dijo. Bueno, esta ponencia, pues esta presentación que voy a hacer es más enfocada también a, digamos, a la racionalidad de un juicio jurídico enfocado en la interpretación de la ideología, de la religión como ideología. Me explico. En Dworkin, el juicio moral es una cierta en el Estado, ¿sí? En la connotación del Estado. Los casos difíciles, pues en Dworkin por lo menos son casos que generan un cierto impacto en el cuerpo político del Estado, ¿sí? Ponen muchos ejemplos, podemos poner aquí por ejemplo el caso de Larry Flynt, que generó un cierto debate respecto a la moral pública y generó una modificación interna y una modificación estructural en el concepto de moral pública en Estados Unidos. La idea de esas decisiones de casos difíciles es esa, y la función del aguijón moral precisamente es ese. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el argumento moral está viciado o tiene una ideología basada en un argumento religioso, ese argumento necesariamente no surge de la moralidad del juez, sino surge realmente de un vicio interno en la concepción del positivismo. ¿Cómo así? Resulta que para Habermas, desde Habermas no podemos obviar que las construcciones de los estados liberales están basadas en preceptos religiosos.
Cada vez que nosotros hacemos referencia a un principio que está basado o en el cual está supeditado la función judicial, la función política o la función estructural del Estado, estamos haciendo referencia a un principio basado en un argumento religioso. La pretensión bueno, digamos de la ponencia que se va a presentar es la siguiente. ¿Podría ese juicio basado en un argumento religioso constituir realmente un vicio en el razonamiento positivo? Entonces, vamos a empezar. En primera medida vamos a tratar de hablar entonces cómo sería o cómo podríamos comprender esa estructura interna o esa estructura básica de la relación político-jurídico-religiosa en la connotación de los estados liberales. Habermas en el libro de Entre Naturalismo y Religión nos explica que todos los estados liberales tienen una connotación o tienen una justificación dada en 2 pasos. El primero, la relación intrínseca entre la esfera pública y la esfera religiosa está simplemente tal vez en la estructura que se tiene de los surgimientos de derechos internos e intrínsecos al ser humano. Si hablamos de derechos como libertad, derechos como igualdad, estamos diciendo que todos ellos surgen, ¿por qué? Porque somos criaturas libres e iguales y Dios nos hace libres e iguales, ¿cierto? ¿Expresión interna de qué? De principios religiosos, ¿sí? Sin embargo, si nosotros empezamos a positivizar o si nosotros empezamos a analizar la historia constitucional, vamos a darnos cuenta que esa positivización de esos principios van a generar también la aplicación de principios dados positivamente a esas figuras. ¿Qué significa eso? Que la estructura natural o la estructura interna, intrínseca de ese principio religioso aplicada desde el razonamiento positivo podría generar entonces implicaciones político-jurídicas más profundas que pudiesen amplificar el espectro de aplicación de los mismos, ¿verdad? Podríamos decir, oiga, si yo tengo la libertad de ser como quiero ser, entonces podría actuar de una forma en la que quiero actuar, ¿verdad? ¿Sí? Y en la medida en que vamos implicando esa correlación entre los mismos, entonces podría justificar cosas que aparentemente pudiesen ser escandalosas para una persona con unas ciertas implicaciones o justificaciones religiosas muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, casos de aborto, casos de eutanasia, etc. La segunda, el liberalismo político como estructura política genera también una justificación de las bases propias de la construcción del Estado liberal y del Estado constitucional. ¿Por qué? Porque permite también, aparte de la construcción y creación de derechos intrínsecos del sujeto, permite también el desarrollo de estructuras propias que justifiquen esa variable, esa estructura y justifiquen también la práctica y el desarrollo de esas estructuras en pro de la estabilidad social. Así las cosas. Podríamos entender entonces esos derechos como garantías intrínsecas, como garantías necesarias para el desarrollo político del Estado. Sí, es posible. Mas sin embargo podríamos tal vez tomar en cuenta en ese caso estructuras un poco más sólidas, nos diría Habermas, en las cuales pudiéramos entender o comprender que la separación tajante entre religión, política, derecho, está no solo por la estructura del juicio moral que se aplique sobre ellas. Me explico. Cuando nosotros hacemos un juicio moral de validez respecto a una circunstancia, por ejemplo, la negación o una postura crítica respecto, por ejemplo, al matrimonio de parejas del mismo sexo, realmente estamos ejerciendo un juicio moral desde el derecho o desde nuestra moral personal o desde la religión. ¿Y en qué medida el juicio desde la religión es un juicio válido para el quehacer político? En pocas palabras, estamos obviando el tipo de moral bajo el cual estamos haciendo el razonamiento. ¿Sí? ¿Qué tipo de moral estamos usando? Estamos usando una moral personal, una moral general, una moral individual. Estamos hablando más bien de una moral tal vez de 2 formas desde los norteamericanos, una moral de deber o una moral de aspiración. Si fuese una moral de aspiración necesariamente tendría que ser una cuestión más egoísta. Me parece que lo estoy haciendo de esta forma y me parece que yo lo estoy justificando de esta forma, lo cual no va a contribuir al debate ni mucho menos a la construcción y reconstrucción de entornos jurídicos, políticos básicos. Pero si lo hiciera desde deber, si aplicara una moral de deber, ¿qué es lo que debería hacer en ese caso y cómo entendería yo como ciudadano que pudiese construir y reconstruir esa situación justificando y garantizando circunstancias
plausibles desde lo político. ¿Acaso el razonamiento moral no es diferente? Muchas veces nosotros tenemos en cuenta o entendemos los razonamientos políticos basados en la religión como argumentos absolutos. El absolutismo en esos razonamientos lo que va a justificar o lo que va a permitir es una polarización hacia una cierta estructura que se preentiende o se sobreentiende como válida. Dworkin en ese caso muestra o evidencia que esos argumentos que se posibilitan hacia una de las estructuras, hacia uno de los extremos, es un argumento que no está basado en un juicio moral, sino todo lo contrario, lo que va a empujar es a un absolutismo moral. ¿Sí? Así las cosas. Esos razonamientos empujados al absolutismo moral lo que van a generar, lo que van a mostrar o evidenciar es la polarización que va a existir, la polarización política que existe respecto a un caso o a una circunstancia problemática determinada. Es así como podríamos encontrar que los derechos o el asunto de la discusión de los derechos en cierta medida tiene una vocación política. Y esa vocación política está es ¿por qué? Por la incidencia que tenga esa relación de esos derechos o esa relación de esos principios o la aplicabilidad de esos principios en el quehacer práctico o en la vida cotidiana de los individuos. Concomitante a ello podríamos entender o podríamos comprender un clásico principio kantiano. Para Kant se supone que tiene que existir tres formas en las cuales pudiese uno desarrollar moralmente sus dones, ¿cierto? O tres bienes necesarios desde el quehacer político. ¿Cuáles son esos bienes? Un bien civil, un bien personal y un bien espiritual, ¿cierto? El bien espiritual pues es el bien de la religión, el bien civil pues es el que coordina el derecho y el bien personal pues es el que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces nosotros confundimos esos dos primeros, el bien espiritual con el bien civil, porque justificamos siempre entonces que nuestro quehacer jurídico es un asunto de necesidad política. La estructura de ese asunto de la necesidad política y la necesidad jurídica se supone que se soslayó con el surgimiento de los laicismos, o con la estructura de decir, mire, una cosa es el Estado y otra cosa es el derecho, o la estructura de la doctrina de separación del Estado laico y toda esa vaina. Pero si nosotros somos objetivos, necesariamente el análisis de las cortes o el análisis en las decisiones judiciales realmente no tiene ningún atisbo de laicismo. Ninguna discusión política contemporánea tiene o se hace desde un criterio meramente moral, ni desde un criterio meramente político, sino siempre va a estar viciado por un argumento religioso que lo va a viciar. Y el vicio del argumento religioso es tan profundo que lo va a generar o que va a provocar un absolutismo, una carga absoluta respecto a ese argumento. ¿Me explico? Cuando nosotros debatimos o cuando nosotros vemos los debates que existen respecto a al matrimonio de parejas homoparentales, aparentemente cuando ustedes entienden que una persona puede tener derecho a elegir su pareja o no elegir su pareja, pues podemos decir sí, puede hacerlo, puede no hacerlo, pero no modifique el concepto de familia. ¿Por qué? Porque el concepto de familia es hombre, mujer. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Y ustedes van a decir, sí, tienen razón, así lo dice Dios. ¿Sí? La carga absoluta sobre ese principio, sobre ese valor, sobre ese razonamiento, sobre ese argumento jurídico, va a generar también una carga respecto a la aplicación de ese argumento político. Y esa carga, ese argumento, va a generar un vicio en el razonamiento político. Vicios que son difíciles de superar. Vicios que muchas veces somos conscientes de que existen y somos conscientes de que se dan y los dejamos pasar. El argumento moral en este caso es un argumento moral que categoría de derecho, ni de categoría de principio, ni de categoría de valor. Desde cualquiera de las tres siempre va a tener esa carga. Y al tener esa carga siempre va a generar un punzón como un aguijón que va a empujar la decisión hacia ese lado. Habermas explica que la justificación de eso está ¿dónde? En la misma estructura del Estado. Porque siempre vamos a buscar la decisión en las bases mismas del Estado y en las decisiones anteriores, y en las decisiones anteriores vamos a llegar en algún momento a la base. Entonces los originalismos en cierta medida van a ser
basados en argumentos religiosos. Si nosotros pedimos imparcialidad, pedimos aplicar los principios de decisión en el caso, de acuerdo al caso, con fundamento en el caso, son idealismos que no se van a cumplir. Ya para completar, pues digamos que podemos tal vez hacer también una denuncia en este caso de no solo de la falta de imparcialidad en el caso del razonamiento basado en argumentos de principio, sino también podríamos soslayar entonces que esos argumentos de principio que se basan o se fundamentan en argumentos religiosos o en vicios religiosos podrían también justificar muchas veces cosas que uno podría entender también como absolutismos, razonamientos que se entienden como ciertos pero realmente no lo son y que no existe debate sobre ellos. Son argumentos que en cierta medida van a cerrar el debate respecto a la construcción de sociedades o de estados o de estados de cosas mucho más justos y los cierran más a momentos o estados de cosas mucho más radicales. Bueno, esa era la propuesta. Muchas gracias por todo. Que esté muy bien. Bueno, antes de hacer el receso de 15 minutos, les recuerdo lo que nos queda faltando de la tarde. Tendremos posteriormente las exposiciones de Diana Carolina Barreto y de Camilo Humberto Prieto. Luego abriremos un pequeño espacio para el debate y las preguntas que ustedes tengan. Por favor, apunten las preguntas, no abusen mucho de la memoria. Apunten la pregunta y luego pueden formular la pregunta a cualquiera de los expositores de la tarde. Y después de ese espacio de debate tendremos el lanzamiento del libro Ética, Política y Derechos, Violencia y Paz en América Latina, donde hay artículos de doctores, expositores que estuvieron en el primer congreso en la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Por ejemplo, un artículo de la doctora Patricia Galarza, quien se encuentra en el auditorio y a quien saludamos. También tenemos fotografía de Germán Ortegón, unas fotografías que dan cuenta de esos espacios desalojados por la violencia colombiana. También tenemos artículos de John Jairo Boorques y de Esteban Quesada, ambos integrantes de semilleros de investigación, uno de aquí de la Universidad Libre Seccional Cali, el otro de la Universidad Andrés Bello. Con esto también, con el libro, con las publicaciones, estamos promoviendo la pluma, la letra, la escritura de todos ustedes que son la generación que vienen a relevarnos. Tenemos un descanso entonces de 15 minutos y volvemos. Muchas gracias. En Colombia, apreciar y cuidar el medio ambiente es vital. Eso lo aprendí desde niña. Pero es aquí, en la Universidad Libre, donde me han reforzado